sino una especie de trabajo de hormiga forjado en un, como él decía, en un pesimismo de la inteligencia y un optimismo de la voluntad, ahí donde uno esté, ¿sí? No es necesario para hacer esto tener un carnet del partido, ni frecuentar comités. O sea, el modo como Gramsci entiende más bien al partido es como una especie de subjetividad colectiva, ¿no? Un intelectual colectivo que se aboca a esta tarea en los ámbitos en los que les toca, ¿sí? Cierta tradición liberal se opone a esto desde siempre. O sea, hay una dimensión conservadora en el liberalismo, que es la que dice que solo importan las libertades individuales y por lo tanto no hay que reformar nada que vaya más allá de aquello que afecta a las libertades individuales. El liberalismo tardíamente identificó esto con la democracia, ¿sí? Y con el funcionamiento arreglado de las instituciones que garantizan precisamente esas libertades individuales, ¿no? Y esa identificación, como hemos dicho varias veces acá, es una identificación tardía, porque de hecho todos los derechos democráticos le fueron arrancados al liberalismo a través de luchas populares, ¿no? Desde el voto universal, que es el voto masculino en realidad, al voto femenino, a los derechos sociales, a la jornada laboral de 8 horas, a los votos de las minorías o de los sectores, los derechos civiles de los afrodescendientes, digamos, etcétera, la regulación del trabajo infantil, entre un montón de otras cosas, ¿no? Es decir, el liberalismo se ha opuesto a cada una de estas conquistas democráticas del demos y del pueblo. ¿Y por qué decimos que es tardía la identificación del liberalismo con la democracia? Bueno, porque sucede después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, una década antes incluso de la caída del muro, en el famoso informe de la Comisión Trilateral, una comisión integrada por intelectuales, politólogos y sociólogos occidentales, le recomendaba a los gobiernos de Occidente limitar la democracia, porque se temía que las olas de protesta que se estaban generando desde el mayo francés, digamos, en adelante, convirtieran a las sociedades occidentales en sociedades ingobernables, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque este liberalismo es el que se impone en la Argentina con el retorno a la democracia en 1983. Si vos revisas las discusiones que hay en el periodo de la transición a la democracia en Argentina, que es una transición prácticamente inexistente porque, o sea, la guerra de Malvinas hace que la transición se caiga abruptamente y ahí nomás haya no pasó como en otros países, como en España, donde la transición fue larga, o en Chile, donde pareciera ser que está terminando ahora, digamos, recién, ¿no? Bueno, eso tuvo un aspecto positivo y otro negativo. Claro, entonces uno podría decir, el aspecto positivo es que sí, que nos sacamos rápido los militares de encima, pero que las estructuras que los militares habían establecido no las pudimos remover rápidamente. Reformar tan rápidamente, y ahí viene la cuestión cuando tuvo que dejar las tareas domésticas propias de una madre, digamos, en aquellos años, o de una ama de casa, para convertirse en una especie de Antígona recargada, ¿no? Antígona, aquel personaje de la tragedia de Sófocles que se enfrenta al rey Creonte para exigir el derecho a en el caso de Antígona, a la sepultura, digamos, ¿no? De su hermano. Pero en el caso de Hebe Bonafini, la consigna a la que nunca renunció fue aparición con vida, ¿sí? O sea, devuélvanme los vivos, ¿no? La aparición con vida de sus hijos y de los hijos, digamos, ¿no? De las otras madres que empezaron a rondar en la plaza por 1977. Pero además, digamos, un reclamo que no cesó, que no cayó y que abrazó otras causas que ella consideraba que sus hijos habrían abrazado. Digamos, y en ese gesto hay algo impresionante porque eso es afirmar y no solo reclamar la aparición con vida, ¿no? Es afirmar la continuidad de esas vidas, en otras causas, ¿sí? O sea, es reafirmar esas vidas en medio del horror y también frente al olvido. Sí, aparte, ¿no? De esa aparición con vida era un imposible para conseguir lo posible. Exactamente, por eso digo que las reformas se juegan, digamos, en demandas que a veces imposibles, ¿no? Pero no por eso menos significativas que aquellas que serían posibles, ¿no? Cierro este breve corchete, digamos, en homenaje a Hebe, que habrá que desarrollar más, digamos, ¿no?
Posponer las reformas para tiempos más calmos es el argumento repetido de todos los conservadurismos para que todo siga su curso, ¿no? Es decir, para que la inercia de las fuerzas de ese crimen cometido en común, como decía Freud, digamos que es nuestra sociedad, siga su curso, ¿no? Yo para terminar te voy a proponer una especie de adivinanza, y es que me digas... No soy buena para las adivinanzas, me digas, entre otras cosas. Si es posible, ¿a qué época pertenece esto que te voy a leer? Que son 2 párrafos, ¿no? La duda, por supuesto, no recae sobre la necesidad de la conquista de un orden político sustentado en una democracia social avanzada, con formas de intervención de más amplia participación social y política, con una profunda democratización del poder y una mayor socialización de la vida económica. Excepto la derecha política que confía en alcanzar un orden estable liberando el mercado y frenando la dilatación de las libertades positivas, podríamos afirmar que un país con las características señaladas es ansiado por la mayoría de nuestro pueblo. Pero siendo necesaria y deseada una reforma de nuestra vida pública, ¿es posible en las actuales circunstancias? En la respuesta a esta pregunta están las razones de la duda, porque no creo que exista en la sociedad, en sus instituciones representativas, en sus elementos políticos y profesionales, en sus dimensiones ideológicas y culturales, el suficiente consenso, la necesaria voluntad reformadora, el perdurable compromiso político que torne visibles las reformas institucionales y estructurales que el país requiere para clausurar su inestabilidad política y reestructurar su vida económica. Y señalo la escasa deseabilidad de la reforma institucional, impulsada, entre otros, por el Ejecutivo en los medios políticos, no porque participe de la crítica a su oportunidad, sino porque sería de desear que la sociedad tuviera una noción más plena de lo que hoy está en juego, de los obstáculos que una voluntad reformadora deberá sortear para poder imponerse. Obstáculos tanto más poderosos porque se alimentan de un pasado consolidado como creencia y de un presente plegado pasivamente a la presión de las cosas. Se quiere lo que no se tiene, pero se descree de poder lograrlo. El presente, subvertido, se proyecta fantasiosamente al futuro y se desencadena así más lo reprimido, pero nada se hace para comprender la realidad del presente y transformarlo. Se sueña con los ojos abiertos y se soporta con rabia lo que existe. Cuando se afirma que los cambios son necesarios, pero que es necesario esperar momentos de mayor tranquilidad para alcanzarlos, se supone que se puede alcanzar la tranquilidad sin el cambio. En mi opinión, esta es una de las formas de soñar con los ojos abiertos, porque se afirma en una creencia que rechaza las lecciones de los hechos y desplaza un futuro imprevisible, una necesidad urgente del presente. ¿Cuándo habrá sido escrito esto? Huele que ayer, pero que debe tener su par de siglos seguro. Es una intervención de José Aricó, intelectual cordobés, nacido en Villa María, en la revista La Ciudad Futura en el año 1986. Sí. Bueno, todo pendiente, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Estamos por cumplir 4 décadas de democracia y... pero yo creo que uno encuentra estos discursos como con una vigencia intempestiva. Hay algo peor desde mi punto de vista, es que el liberalismo se las ha arreglado con la potencia de los recursos que posee para hacernos creer que el problema es que tenemos demasiadas asignaciones, derechos, para las mayorías, y que por eso no se resuelven los problemas del país. Que se necesita ir más hacia el otro lado. En realidad necesitamos más privilegios que derechos. Exactamente. Digamos, ¿no? Exactamente. Es increíble, ¿no? Que eso... que se haya instalado como lógica. Sí, sí. El problema es que... Es un elemento del sentido común vigente, ¿no? Exacto. Que la solución a la gran cantidad de problemas es que tengamos más problemas. Exactamente. Y vos decís, pero ¿y cómo salen a avalarlo a esto? Bueno, yo creo que... Bueno, por la potencia de la instalación que tiene. Hay quienes dicen que la derecha leyó mejor a Gramsci que la izquierda, ¿no? Y en esto puede haber algo de cierto en este sentido. En el sentido de que Gramsci dice, hacer un militante en términos de un reformador intelectual y moral del pueblo, no es algo que haya que hacer... haya que tener un carnet del partido para hacerlo, ¿no? O frecuentar, digamos, orgánicamente el comité o estar en alguna lista de,
digamos, ¿no? Es una tarea de hormiga que se realiza en todos los ámbitos, es que es necesario que se realice en todos los ámbitos de la vida en la que uno está inmerso. El liberalismo, el neoliberalismo sobre todo, se las ha ingeniado para hacer eso, digamos, ¿no? Para transformar a todos los oyentes de sus medios, para transformar a todos los lectores de sus periódicos, para transformar, digamos, a todos los receptores de sus bocinas ideológicas en reformadores, en el sentido en que la derecha quiere, digamos, reformar la sociedad, ¿no? Y la izquierda nuestra nunca se logró constituir porque es a todo o nada. O me dan todo o no quiero nada. Y termina siendo lo más funcional la derecha eso. Pero incluso creo yo que los populismos latinoamericanos que pueden ser considerados corrientes de la izquierda en América Latina, porque son reformistas, digamos, en este sentido, a veces también privilegian tanto, digamos, la dimensión orgánica, que pierden de vista este horizonte que con mucha lucidez me parece plantea Gramsci, ¿no? Gracias, Guillermo. Un lujo, como siempre. Gracias, tenerlos cada miércoles. Gracias a Guillermo Rica en la mañana, así son las cosas.